Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. Ya arrancamos. En los cielos se escucha el rugido de sus hijos. Somos todos aquellos que en su nombre han creído. Dios habita en su canción y hay poder en su oración. ¡Hey! Dios de generaciones, tú que alumbras mi camino. En ti está la victoria, tus promesas has cumplido. Nuestra herencia es tu verdad, tu amor prevalecerá. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Si camino por fuego, sé que tú vas conmigo. Y si voy por el valle, no hay temor, pues has vencido. A la cruz yo miraré, mi esperanza en ti pondré. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Y ese es nuestro Dios. Cantamos, tú no fallarás. Tú no fallarás. Oh, Señor, tú no fallarás. La batalla es tuya, mi aleluya alzaré. Reinas por siempre y siempre cantaré. Tú no fallarás. Bienvenidos a Salva Buenos Aires. Si es la primera vez que nos visitas, escanea el código QR que está en pantalla o hace clic en el link que ponemos en el chat o en la descripción. Queremos conocerlo. Bienvenidos a Saddleback Online. Los amo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Pastor Seba. Hoy no puedo estar acá con ustedes en la iglesia porque después de todos mis años que tengo, me ha llegado por primera vez la citación para ser autoridad de mesa en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Así que estoy cumpliendo con mi carga pública y los voy a extrañar hoy. Si alguno anda por la escuela Ragio, ahí en Saavedra, puede acercarme un paquetito de galletitas, un sanguchito de miga, algo que seguramente será bien recibido en esta jornada de trabajo. Amigos, quiero hablarles de la Escuela de Arte de nuestra iglesia. Ya ha comenzado hace un mes y medio. Tenemos distintas clases y quiero decirles que la clase de teatro musical para adultos anda súper bien. De hecho, quiero mostrarles estas imágenes. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jimena, soy docente de danza en el grupo de teatro musical. Si te gusta cantar, te gusta bailar, te gusta actuar, podés formar parte de este grupo. Vení, acércate, probá una clase. Trabajamos todas las semanas en 3 áreas, en el área vocal, en el área teatral y en el área de movimientos y de danza. Así que es una actividad súper interesante para aquellos interesados en profundizar en alguna de estas áreas y en la integración especialmente de lo que es el canto, la danza y el teatro.
Podés pedir información los domingos en el punto de información. Así que todos aquellos que estén interesados en sumarse todavía están a tiempo. Los esperamos. Arrancamos en marzo, mejor dicho, casi en abril, y ahora en junio van a cerrar de alguna manera, por decirlo así, el grupo, porque ya van a elegir una obra para hacer y asignar los papeles. Así que todavía estás a tiempo de sumarte, no lo esperes más, que ya fuiste a la clase de prueba y después no volviste, te dio vergüenza, uy, porque falté y si vuelvo, te están esperando. Y si es la primera vez que escuchás de esto, los sábados de 3 a 5:30 de la tarde es la clase y es increíble el nivel de profesionalismo que ellos tienen, así que los están esperando, vayan. También quiero decirles que estamos arrancando en el mes de junio las clases de guitarra. Han llegado las clases de guitarra, así que ya sea que tengas nivel 0, que no sepas si le agarra la guitarra, se agarra así o del otro lado, o que ya toques un poco, entonces acércate al hub y deja tu información para que el profesor de guitarra, que es de nuestra iglesia, se pueda comunicar con vos para que puedas sumarte a la clase, ¿sí? No te quedes sin averiguar. Bueno, gente, hoy, como no estoy aquí, y aunque estuviera igual, ¿sí? Porque es una de las pastoras de la iglesia, mejor dicho, es la pastora de la iglesia, vamos a recibir fuerte a los Saddleback a mi esposa y pastora de Next Gen, que va a traer la palabra de Dios hoy, Ceci. Hola, ¿cómo andan? Qué bueno compartir este tiempo con ustedes, así que aprovecho para mandarles un saludo a todas las personas que nos miran online y a todas nuestras extensiones alrededor de Latinoamérica. Qué bueno es compartir este tiempo juntos. Y esta semana vamos a compartir la semana 3 de la serie Camino a la Libertad. Y la verdad que es un camino a la libertad. Y el mensaje de hoy se llama Yendo a la Raíz. Vamos a ir un poquito profundo, un poquito más profundo de a poco, y espero que te quedes acá conmigo hasta que terminemos este mensaje. Quiero que empecemos a repasar y que repasemos juntos el pasaje lema de esta campaña, el pasaje central, aquel pasaje en el que queremos que puedas meditar durante la semana. Y es Gálatas 5:1 y dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La verdad que la libertad es parte del plan de Dios para nuestra vida. El mensaje de la cruz es un mensaje de libertad. Y muchas veces vivimos atados a cosas que no nos permiten ser libres. Y vivimos esclavos, vivimos repitiendo patrones de los cuales no nos podemos liberar. Entonces lo que te quiero compartir hoy son 2 ideas principales, un pasaje, una historia bíblica. Vamos a hablar de Jesús y la mujer samaritana en Juan capítulo 4, y 3 preguntas para que puedas pensar e irte con algo práctico para tu semana. La primera idea principal es que el diagnóstico incorrecto muchas veces es una trampa para nuestra libertad, porque nos enfocamos en la superficialidad y ponemos la mirada en los síntomas y no pensamos más profundo. Y eso lo podemos ver en un montón de historias que acompañamos cuando nos ponemos a trabajar y pensamos en la ira, en las historias de vida, pensamos en atacar algunos excesos, algunas adicciones, algún problema interpersonal no resuelto. Y si bien todas esas cosas son importantes, son las cosas que se ven, ¿no? Y nos ocupamos muchas veces de la superficialidad, de aquello que podemos reemplazar. Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Si tenés una adicción o si luchás con un comportamiento compulsivo y lo trabajás, por ejemplo, no sé, tomás de más o fumás de más, o es algo que no podés dejar, ¿no? Y de un día para el otro algo sucede y decís, bueno, no voy a fumar más. Yo en mi adolescencia, muy jovencita, tuve unos años en los que fumé y de un día para el otro dije, no voy a fumar más. Pero si no tratas la raíz, ese hábito se reemplaza con otro. Entonces, no es solamente tratar lo que se ve, sino aquello que no se ve. Y para eso se necesita mucho valor. No es tan fácil, ¿no? Así que
un diagnóstico incorrecto puede ser una trampa porque nos mantenemos en la superficialidad. Y algunos síntomas también. Siempre hay una amiga, ¿no?, por ahí dando vueltas. Yo tengo una amiga muy especial que últimamente estaba viviendo algunos problemas de situación de salud con su hija. Y a su hija le aparecieron nuevos síntomas, les hicieron un test de salud y antes de llevarle al médico los resultados, la mamá abrió este test y leyó sus síntomas y los puso en Google. ¿Quién no lo habrá hecho alguna vez, no? Que te pasan tenés alguna enfermedad o tenés algunos síntomas y buscas el diagnóstico en el lugar incorrecto. Y por supuesto que se re preocupó, me llamó angustiada, conversamos, oramos juntas, lloró, estaba muy angustiada por lo que le estaba pasando a su hija, porque venía de todo un camino, o sea, ¿cómo vamos a enfrentar esto otra vez? Y la verdad que al otro día fue al médico y el médico le dijo que era algo muy sencillo, dijo, no te preocupes, va a pasar, le dio una pastilla y todo... Y enseguida los síntomas desaparecieron y era algo que le pasa a todas las mujeres, a muchas mujeres, no a todas las mujeres, a muchísimas mujeres. Y cómo por mirar en el lugar incorrecto les generó mucha angustia. Entonces, a veces estos síntomas o mirar por encima y no profundizar nos conducen al lugar equivocado. Y no es fácil profundizar, es súper difícil mirar para adentro y buscar cuál es la verdadera raíz, porque a veces la raíz, muchas veces, la mayoría de las veces, la raíz de nuestros problemas son dolores profundos que tenemos que enfrentar y trabajar. Así que quiero invitarte hoy a que podamos hacer eso juntos. La segunda idea principal es que la solución se encuentra en la raíz. Bueno, venimos hablando de eso, ¿no? A veces hay patrones repetitivos de conducta y esos patrones se repiten una y otra vez porque no podemos parar y decir, hey, ¿cuál es este dolor que me está atravesando? A veces no es solo que no podemos parar, es que no tenemos la respuesta, es que no miramos en el lugar correcto, buscamos en lugares incorrectos la solución a nuestros dolores. Así que hoy quiero que lo veamos juntos, quiero que veamos juntos esto a través de la historia de la mujer samaritana. Me encanta, esta historia se encuentra en Juan capítulo 4, es el único evangelio que relata esta historia. Juan se toma el trabajo de escribir esta historia porque no quiere que quede olvidada, que pase desapercibida. Y quiero que la traigamos juntos y que podamos conversar acerca de esta mujer hermosa, fantástica, que enfrenta a Jesús, habla con él, corre estereotipos y Dios le da la libertad que ella está buscando, que necesita. Se encuentran en el pozo de agua en la ciudad de Samaria. Vamos a leer los primeros versículos juntos y seguimos. En Juan capítulo 4 del 1 al 5 dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Había una rivalidad muy fuerte entre los samaritanos y los judíos. Galilea quedaba en el norte, Judá quedaba en el sur y Samaria quedaba en el camino entre estas dos regiones. Y los judíos evitaban pasar por Samaria porque los tenían como traidores, porque muchos años atrás los asirios habían invadido esa zona y muchas familias se habían mezclado con estos extranjeros. Muchas familias judías se habían mezclado con asirios y para el resto de los judíos, donde la pureza era tan importante, los samaritanos eran considerados como si fueran unos traidores. Entonces, si eras un judío de ley, evitabas pasar por Samaria y hacías un camino mucho más largo para ir desde Jerusalén hasta Galilea. Y además los samaritanos también tenían otro monte, que era el monte de Gerizim, que ese monte era otro lugar donde ellos adoraban a Dios y no era en el templo de Jerusalén. Así que eso también llevaba una confrontación entre los judíos y los samaritanos.
Así que este pasaje nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Él fue intencional en pasar por ahí. Imagínate el Dios del universo encarnado en Jesús diciendo, tengo que pasar por Samaria porque tengo que hablar con esta mujer, porque necesito encontrarme con ella. Y Dios es así, cuando decide encontrarte y encontrarse con vos, es intencional, es directo y dice, este es el momento. Espero que hayas tenido muchos momentos así en tu vida y si no los has tenido, pedirle a Dios, decirle, Señor, quiero sentarme y tener con vos esos encuentros que vos tenés planificados para conversar conmigo. Quiero sentarme y pasar tiempo con vos. Vamos a seguir leyendo en esta rivalidad y este encuentro entre esta mujer samaritana y Jesús. Dice, allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Jesús estaba cansado, Dios encarnado, había caminado un montón. Y cuando él le dice esto a la samaritana, no es como ir a, no sé, a Starbucks y decís, hola, mi nombre es Ceci, ¿me puedes dar por favor un cinnamon dolce latte extra hot? No era tan fácil. Jesús se sienta y le dice a la samaritana, dame un poco de agua. Y él está corriendo un montón de límites con esta declaración. Está corriendo el límite de un judío hablando con una samaritana, un rabí hablando con una mujer, un hombre hablando con una mujer. Dios corre los límites muchas veces para acercarse a nosotros. Así que le dice, bueno, ¿me das un poco de agua? ¿Y qué? Vamos a ver qué le sigue diciendo. Dice, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y la verdad que esto nos muestra de que los límites culturales son totalmente ampliados. Es el tipo de conversación que Dios dice, hey, vos y yo estamos en desacuerdo, estamos en veredas opuestas. Podemos estar en veredas opuestas, pero me quiero sentar a conversar con vos. Porque esta vereda de rivalidad, esta vereda de desacuerdo, esta vereda de distancia, es una vereda que yo, hijo de Dios, quiero sortear. Y Dios nos encuentra. No sé de qué pozo estás bebiendo, en qué pozo estás, pero Dios va a encontrarte ahí. Y dice, y me gusta porque Jesús convierte esta conversación totalmente superficial, dame agua, estoy cansado, dame algo para beber, en algo totalmente espiritual y profundo y transformador en la vida de esta mujer. Tan transformador que ella con su testimonio después le va a contar a toda la aldea, a toda la ciudad de Samaria, y va a lograr que Jesús se quede 2 días más en esa ciudad contando el Evangelio. Jesús estaba de paso, había pasado por esa ciudad para conversar con ella y él termina quedándose. Y eso es por el impacto y la insistencia de esta mujer. Entonces Jesús le contestó, ¿no? Cuando ella le dice, ¿por qué vos, que sos judío, me pedís a mí agua para beber? Le dice en Juan 4, del 10 al 12. Dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y acá vemos cómo la mujer samaritana se enfoca en la bebida. Dice, no, en lo que no tiene. Dice, no tenés ni la soga, no tenés ni un cántaro, el pozo es profundo. Y Jesús se enfoca en la sed. Dice, si supieras quién soy, te daría agua viva, vos me pedirías a mí. Y muchas veces hacemos eso, ¿no? Dios se enfoca en un área de nuestra vida y nosotros nos enfocamos en otra área de nuestra vida.
Dios nos llama por un lado y quiere conversar con nosotros sobre un tema particular y nosotros decimos, no, pero y esto y aquello y las ocupaciones y los chicos y el estudio y mi trabajo y todo lo que tengo para hacer y cambiamos fácilmente de tema. Yo soy bastante buena para hacer esas cosas, no sé vos. Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar más agua. Entonces, por este momento, ella saca la mirada de que Jesús no tiene cántaro, no tiene soga, de que el pozo es profundo. Y ahora le dice, sí, dame esa agua. Por primera vez él capta la atención de ella y ella le responde, dame, no quiero venir más a sacar agua de este pozo. Y ahí Jesús le va a hacer una pregunta donde va a ir más profundo, más relacional, donde va a dejar expuesto, hey, ¿por qué viniste al mediodía al sacar agua a un pozo? Porque usualmente uno va a sacar un pozo, agua, en las horas de la mañana, donde está más fresco, no en el medio del calor del mediodía, donde tenés que ir hasta el pozo con el calor que hace, ir con el peso del balde, que era un montón. A veces tenían que ir y venir más de una vez porque llevaban más de 2 cántaros al mismo tiempo. Y ahí Jesús expone, hey, hay algo por lo cual estás viniendo en este horario. Y quizás no quería que otros la vean. Hay un montón de presuposiciones que uno puede hacer o un montón de lecturas que uno puede hacer. Después te voy a dar cuál creo que es mi lectura de por qué ella va al mediodía. Pero Jesús ahí va un poquito más profundo y le dice la famosa pregunta. En el Juan capítulo 4 del 16 al 18 Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. ¡Oh! Esta conversación se puso un poco creepy. Imagínate encontrarte con una persona que en 5 minutos te cuente no los problemas de su vida, los problemas de tu vida. Un desconocido con el que nunca conversaste y rápidamente te exponga tus problemas. Sería como muy, wow. Y yo la verdad que no creo que Jesús la juzgue porque por estos 5 maridos que ella tuvo. Porque queda muy claro en el Evangelio cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera y no la juzga. Dice, ¿cuál de nosotros, quién puede tirar la primera piedra? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Así que no creo que Jesús en una historia no juzgue y en otra historia sí juzgue. Me parece que lo que Jesús quiere hacer es exponer su dolor. En el primer siglo, una mujer sola, era muy difícil sobrevivir. Tenía que ser parte de una familia, parte de una comunidad. Y ahí me parece que Jesús va más profundo y vamos a verlo después. Ahí me parece que Jesús ataca un dolor y va a la raíz. Hey, si no tuviste una familia, vas de familia en familia, el rechazo. No sabemos si ella fue una mujer divorciada, no sabemos si ella fue una mujer viuda, pero para haber pasado por 5 matrimonios, ha sido una mujer rechazada. Y ahí es donde Dios mira y Jesús expone su dolor más profundo. Vamos a seguir mirando cómo ella reacciona. Y le dice, ciertamente dijiste la verdad, Señor, dijo la mujer. Seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, de donde adoraron nuestros antepasados. Y ella vuelve a hacer lo mismo, vuelve al patrón. Ahí Jesús expone su dolor y ella, en vez de hablar, le dice, sí, es verdad esto que decís. Pero ¿y por qué ustedes dicen que tenemos que ir a adorar a Jerusalén? ¿Dónde es el lugar correcto de adoración?
y Dios la trae de vuelta. Y Dios le dice, hey, nosotros conocemos al Dios verdaderos y adoramos en espíritu y en verdad. Y ahí Dios le habla de cuál es la forma de adorar, que no importa el lugar, sino que importa el corazón. Vamos a ver el pasaje. Y Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adora, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien al que adoramos. Esa es una parte importante, conocer bien a aquel que adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No se trata del lugar, sino que se trata de nuestro corazón. Jesús fue muy amoroso con esta mujer. Es decir, vení, sentémonos en este pozo, conversemos, vamos más profundo que los 5 esposos que tuviste y este que tenés hoy que no es tu esposo. Y de esta historia se desprenden 3 preguntas que te animo a que la compartamos juntos, que no te vayas hoy de acá sin pensar. ¿Y qué le responde esta señora, esta samaritana a Jesús? La mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces, le dijo, yo soy el Mesías. Jesús se le revela. Jesús es bastante arisco a decir que es el Hijo de Dios en todos los evangelios, pero Jesús elige esta mujer para declarar su deidad, que Él es el Hijo de Dios. A esta mujer que estaba en este pozo cargada de dolor, que había atravesado una vida de vulnerabilidad, que necesitaba pasar de esposo en esposo para no estar sola, que seguramente no tenía hijos, porque las mujeres viudas o podían volver a la casa de sus hijos o podían volver a la casa de sus padres. Pero en esta mujer vemos un patrón de tener que depender de un varón una y otra vez. Y eso es porque había vulnerabilidad. Y eso quizás es porque había infertilidad. Y en el primer siglo ser una mujer infértil era algo vergonzante. Y no me extraña que ella haya ido al pozo al mediodía. No porque no quería, porque quería ocultarse, que otras mujeres no hablen de ella, de la vergüenza que quizás acarreaba de no tener hijos. Entonces, que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, se le revele a esta mujer y decida ir en profundidad con su dolor, nos deja un montón de enseñanzas. Y te animo a que conversemos juntos de las preguntas que vienen a continuación. Te quiero preguntar, ¿de qué pozo estás bebiendo? ¿Estás bebiendo del pozo de la superficialidad? ¿O estás dejando que Jesús vaya a la raíz de tus problemas, de tus dolores o de aquellos síntomas que no desaparecen? Y cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades que tienen que ser satisfechas. Todos necesitamos ser amados, todos necesitamos ser vistos, todos necesitamos tener un propósito. Pero hay distintos pozos a los que podemos ir a satisfacer todas esas necesidades. Y ahora vas a ver acá en una placa distintos pozos a los que podemos recurrir. Y el primero es la ocupación. Algunas personas nos llenamos de ocupación, estamos hiperocupadas. Es el siglo de la hiperocupación. La gente no tiene tiempo. Y no tiene tiempo porque quizás es mucho más fácil estar ocupado y estamos con un ritmo de ocupación que no nos deja tiempo para pensar, para parar y para conectarnos con lo que sentimos cuando no tenemos nada que hacer. Y a veces cuando no tenemos cosas que hacer, no nos gustan los pensamientos que llegan,
las cosas que tenemos que resolver y beber del pozo de la sobreocupación, de la ocupación y llenarnos de cosas para hacer. Otro pozo puede ser el pozo de las relaciones. Quizás pasaste una infancia difícil y recibiste durante tu vida poco amor, poco cariño. Todos necesitamos amor. Dios es amor, Él es la gran fuente de amor en nuestra vida. Pero quizás no lo recibiste y eso te hace ir de relación en relación entre una u otra o volver con la misma relación que no te hace bien, o con amigos que no te suman y con tal de tener esta necesidad de afecto no sanas en tu vida, necesitas cortar, pero no podés porque es súper grande la necesidad que tenés de cariño. Después, si no, los logros. Las personas que todo el tiempo están alcanzando. Cambié el auto, me fui de vacaciones, la ropa que compré. Y cada vez un logro mayor te da seguridad, te da confianza. Porque abajo se esconde en la raíz, en lo profundo, abajo del pozo, se esconde una incapacidad, un miedo a no ser suficiente. Y te cuento la historia. Tengo un amigo que quiero mucho y es un gran profesional. Y muchos años atrás se compró acá en Argentina. La verdad que no todas las personas tienen un BMW, ¿no? No sé de dónde nos estás viendo, pero acá en Argentina son carísimos esos autos. Y él, después de muchos años de trabajo, de profesión, de crecimiento, toda su vida quiso tener un BMW, porque de chiquito su papá le había regalado un autito chiquito de esa marca y él había soñado que sea grande y se los compró a sus 50 años. Y pensó que después de esa compra, llegué, lo logré, lo alcancé. Y poquitos días después de tener el auto nuevo, 0 kilómetros, lustradito, con olor a cuero, precioso, nos dice: tengo un vacío, estoy angustiado porque tengo un vacío y la satisfacción que pensé que iba a encontrar, no lo encontré. No, y a veces vivimos así, pasando de cosas materiales, si me cambio el teléfono, si tengo las zapatillas nuevas, si me compro la última computadora, si cambio la tele en casa, lo que sea, pensamos que un logro nos va a traer una satisfacción. Y la satisfacción es efímera. Son 2 momentitos. Porque el pozo de los logros es un pozo del que no trae una satisfacción duradera. También puede ser la comodidad, ¿no? Decir, bueno, me tiro en el sillón a mirar Netflix, scrollear en el teléfono, acá, en el sillón, un rato largo, y los pensamientos se dispersan y no hacemos foco. Y pasamos horas pensando en nada. Y la verdad que eso es un distractor. Es un distractor que no nos permite ir al pozo correcto, que no nos permite ir a la raíz. También puede ser la aprobación de los demás. Estás todo el tiempo buscando elogios, qué bien hiciste esto, siempre haces bien las cosas, sos el mejor, sos la mejor, nadie lo hace como vos, sos un 1000, sos un 10. Porque quizás de chico no recibiste demasiada aprobación de tus papás y la andás buscando por todos lados y haces cosas de más, o no puedes decir que no para que el resto apruebe la forma en la que haces las cosas. También puede ser la autosuficiencia, ¿no? Decir, bueno, de chico alguien te abandonó o alguien te defraudó y dijiste, nunca más me va a pasar esto y a partir de ahora no voy a depender de nadie y lo voy a hacer yo, todo y bien, y nunca más voy a dejar que nadie me lastime de esta forma. Entonces hay un montón de pozos de los cuales bebemos, que son pozos que nos dejan insatisfechos. Y el último es el perfeccionismo. Nadie hace las cosas como vos. Y le encontrás todos los detalles.
todo lo que otros hacen y todo lo que vos haces podría hacerse mejor. Y muchas veces eso oculta una exigencia que has tenido de parte de tus cuidadores, de tus progenitores muy grande. Y creciste pensando que siempre tenías que perfeccionar, porque si hacías más cosas ibas a tener una aprobación mejor. Entonces, qué importante es que podamos ver de qué pozo estamos bebiendo. Y hay un pasaje que me encanta, que Jeremías le dice al pueblo de Israel, en Jeremías capítulo 2, vamos a verlo juntos, y dice: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? Nació en la esclavitud. ¿Por qué entonces se ha convertido en presa? Me encanta. Dice: han cavado sus propias cisternas que no retienen el agua. El agua se escapa. No podés satisfacerte con esa agua. Un agua que se te escapa de las manos no es un agua que sacia tu sed. ¿Cuántas veces buscamos en pozos equivocados? Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué dolor te trajo hasta acá? ¿Qué dolor hoy estás cargando? ¿Qué dolor hoy no estás viendo de raíz? El mensaje que ya leímos, Jesús le dice a la samaritana: hey, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que vives ahora. Entonces, lo mismo que dijimos hace un ratito, acá Jesús no la está juzgando, está exponiendo el dolor que la trajo hasta acá. Creo que ninguna mujer se casaría 5 veces. Puedes casarte una vez, después decir, bueno, me caso otra. 5 veces es un montón. Cualquier mujer que me está mirando acá del otro lado dice, ¿en serio 5 veces se casó? Bueno, yo creo que se casó 5 veces porque había atrás una vulnerabilidad, porque había una desprotección, porque necesitaba esta protección, porque necesitaba depender de alguien más. Y Jesús expone eso. ¿Qué dolor te trae hasta acá? ¿Qué dolor te trajo hasta la situación de casarte 5 veces y ahora con el que vivís no es tu esposo? Y encima se casó 5 veces, no era una mujer rápida, porque si no, no me caso, me quiero divertir nada más. No, ella se comprometió 5 veces. Entonces Jesús le expone el dolor, no la deja en la profundidad de decir, bueno, tus 5 maridos. No. Te casaste 5 veces y este no es tu marido tampoco. Él le trae eso a colación porque abajo de esos síntomas hay otro dolor. Entonces me animo a preguntarte qué dolor te trajo hasta acá, qué dolor estás cargando, qué dolor estás intentando que baje la voz y no escuchar. Y scrolleamos y miramos Netflix y nos llenamos de ocupaciones y estamos todo el tiempo juzgando nuestro perfeccionismo y lo que hacen los otros para no pensar en lo realmente importante, para no profundizar en nuestro propio dolor. Hace muchos años atrás, te cuento una historia personal, hablando de profundizar en nuestros propios dolores. Los primeros años de matrimonio, como todos los matrimonios, fueron años desafiantes. Estamos por cumplir 25 años de casados con Seba y hemos tenido muchos desafíos y muchos años desafiantes. Pero uno de los años más desafiantes de mi vida particularmente fue cuando mi hijo mayor era un bebotón, era chiquito, ¿no? Teníamos pocos años de casados ya. Y yo empecé a tener unos ataques de angustia muy fuertes cuando Juan tenía 2, 3 años. Y tenía ataques de llanto y Seba me preguntaba, Ceci, ¿qué te pasa? Y yo le decía, no sé. Y intentaba abrazarme. Yo, no, déjame, quiero llorar sola. Y era una angustia, de verdad, no sabía por qué lloraba.
Y llegó un momento que dije, bueno, necesito resolver esto, necesito encontrar cuál es la raíz de este ataque de llanto, por qué lloro desconsoladamente. Me preguntaba, pero escúchame, tenemos nuestra casa, tenemos trabajo, tenemos un matrimonio que nos amamos. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Y yo no podía poner en palabras. Hasta que me senté varios días y le dije, Señor, yo necesito saber cuál es el motivo de este dolor. Y fue un proceso un poco más largo, y vino de algunas conversaciones con algunas personas también que me acompañaron. Pero me acuerdo en un momento de oración, que no fue un único momento o una sola cosa, pero me acuerdo muy claro que Dios me dijo, vos estás súper triste y enojada por la muerte de tu papá. Mi papá murió cuando yo tenía casi 3 años, la misma edad que tenía Juan cuando empezaron mis ataques de llanto. Y mis ataques de llanto yo pude darme cuenta que empezaban abajo y se sentaba a jugar con Juan. Y yo disfrutaba mucho de ver esos momentos, pero empecé a ver que era un tiempo que a mí me angustiaba. Y por supuesto que enseguida no podía decir mi angustia, verte llorar verte jugar con nuestro hijo que tiene la misma edad que yo tenía cuando mi papá murió. Yo crecí toda mi vida, tengo un padrastro hermoso, que es como mi papá hoy en día, es el abuelo de mis hijos, y él llegó a mi vida en mi infancia, y cuando lo presentaba y yo era chiquita, todo el mundo me decía, ay, sos igual a tu papá, y yo sabía, los dos sabíamos, no es mi papá biológico. Entonces, ¿qué decía yo? No, tenía un disco rayado puesto en la cabeza. Decía, no es mi papá. Lo que pasa es que mi papá murió cuando yo tenía 2 años. Pero no importa, porque no me acuerdo ni la cara. Así que está bien que él se parezca a mí o que nos parezcamos. Y la gente me decía, ay, lamento, no sabía que tu papá. Siempre el mismo disco rayado. Hasta que pude darme cuenta ese dolor. Es decir, hey, acá hay un dolor. Y hay un dolor de abandono, y hay un dolor de vulnerabilidad, y hay algo que tenés que decir que te duele. Y no mostrarte fuerte, que todo está bien. Bueno, hoy todo está bien, pero eso me dolió y me generó un montón de consecuencias a lo largo de mi vida. Y me generó también un distanciamiento en ese momento con Seba, porque yo no podía poner en palabras aquello que me estaba causando tanto dolor. Y hasta que dije, hey, voy a ser vulnerable. Voy a animarme a ir más profundo. Y si yo no me hubiera animado a ir más profundo, eso vino también con otros recuerdos, con otros dolores, que se los cuento en otro momento. Pero fue una época de vulnerabilidad. Fue una época donde me entregué a un proceso de crecimiento. Porque acá en Salvac sabemos que la sanación no es mágica. Es un camino de libertad, es un proceso. Y acá en la iglesia tenemos un montón de herramientas. Tenemos orientación familiar, tenemos consejería matrimonial, tenemos Celebremos la Recuperación, que es el gran programa de sanidad en nuestra iglesia, y no de sanidad instantánea, sino de una sanidad de un proceso. Tenemos fundamentos, discipulado, uno de reinicio, un montón de herramientas. Tenemos los grupos pequeños, una comunidad, hacer una comunidad con la que puedas atravesar tu dolor. Hay un montón de herramientas en nuestra iglesia con las cuales podés beneficiarte si te tomas el tiempo y si sos capaz de mirar tu dolor, de cargarlo y de transitarlo, ¿no? Y decir, hey, voy a empezar el proceso porque esto me duele y ya me duele tanto que necesito seguir adelante, necesito solucionarlo. La próxima pregunta que te voy a hacer es, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando realmente? Y me encanta porque cuando Jesús está con sus primeros discípulos, cuando los discípulos de Juan lo están siguiendo porque están interesados en ver qué es lo que hace este Jesús, Él les pregunta a ellos en Juan 1:38, dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué estás buscando?
Y Jesús le preguntó qué buscan, no porque él no lo supiera. Él sabía lo que ellos estaban buscando. Esa pregunta intencional era para que ellos puedan responder, que era lo que ellos mismos estaban buscando. Así que dejemos que esta pregunta quede en nuestra cabeza y nos quede dando vuelta. ¿Qué estás buscando? ¿De qué pozo estás bebiendo? ¿Qué dolor te trajo hasta acá? ¿Y qué estás buscando? Juan 7, 37 y 38 dice: el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Tremendo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Espero que estés buscando, que sientas esa necesidad de agua viva. Él es la fuente. Él es el agua que satisface. Él tiene gozo, paz, consuelo, satisfacción, propósito. En Él encontramos todo aquello que estamos buscando. No hay otro lugar, otra persona donde puedes encontrar esa satisfacción. Espero que esta semana te animes a caminar con Jesús. Quizás no es la primera vez que escuchas que Jesús es la fuente o es la solución o es la raíz que puede satisfacer todas tus necesidades. Y quiero animarte a que podamos orar juntos y puedas decirle al Señor Jesús. Vamos a orar juntos, ¿te parece? Y vamos a pedirle a Jesús, vamos a entregarle a Él, a la fuente, al que es el agua que satisface todas nuestras necesidades. Señor, gracias porque vos satisfaces nuestra necesidad de perdón. Gracias porque moriste en la cruz por nosotros, Señor. Y Señor, gracias porque todas nuestras necesidades pueden ser satisfechas por vos. Te pedimos que corran de nosotros ríos de agua viva. Señor, danos la valentía para esta semana, Señor, cargar con nuestros dolores y llevarlos a vos. Danos la valentía de caminar en un proceso de sanidad con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el fin de semana que viene. Qué bueno compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos.